والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a esta nueva entrega con nuestro nuevo horario del día domingo a esta hora, 1 de la tarde con hora de Quito. Inshallah vamos a ver un tema que es de interés para estas fechas del año, que por este lado del mundo occidental están llenos de festejos y celebraciones. Como musulmanes, ¿qué debemos hacer? Inshallah, damos inicio. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala y rogamos a Allah derrame sus bendiciones sobre el profeta alayhi salatu salam, su familia, sus compañeros y todos los que le seguimos hasta el día del juicio final. El tema de hoy día es un tema de actualidad que se repite anualmente, inevitablemente, se lo vive con más intensidad, por supuesto, en el mundo occidental donde nosotros estamos. Y últimamente ya ha comenzado a tener su impacto también en ciertos países islámicos ya desde hace algún tiempo. Pero antes de entrar a hablar de los detalles, nos toca tener en claro algunos preceptos islámicos que nos toca primero entenderlos para que luego, entendiendo estos conceptos iniciales, vamos a poder entender el asunto de las celebraciones. Bien. El término Eid en árabe, que es festejo, viene del verbo ada yaudu, que quiere decir regresa, retorna, se repite, ¿no? Entonces se entiende que el Eid, el festejo, es algo que se repite de una forma periódica y constante. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que aglomera o reúne a un grupo grande de personas, a un grupo grande de personas. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos de lo que es el Eid, el festejo, la celebración. ¿Bien? Repetitivo, de una forma constante, y que reúna a un grupo grande de personas. ¿Ya? Vemos que también el término Eid es utilizado en otro contexto cuando el profeta alayhi salatu wasalam dijo la taj'alu qabri idan, o sea, no hagan de mi tumba, el profeta alayhi salatu wasalam dijo, no hagan de mi tumba idan. ¿Qué quiere decir idan? Volvemos a entender que en este lugar, en esta hadith específico, significa algo repetitivo, que uno visite la tumba del profeta continuamente y, por supuesto, no va a ser en el contexto de festejo, ¿no? No va a ser en el contexto de festejo, sino más de aglomeración de personas, de visitas constantes a su tumba, en vez, se sobreentiende del hadith, en vez de que la gente visite el Haram de Mecca, que es donde realmente uno debe hacer su ibadah, su forma de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Bien? También voy a citar otro hadith para tener en mente estos hadithes que vamos a ver para ir desarrollando el tema durante la charla. Bien.
En una ocasión el profeta alayhi salatu salam entró a Medina y encontró a la gente festejando y preguntó qué es lo que la gente estaba festejando y le dijeron, estos son 2 días, o sea, 2 celebraciones anuales que los musulmanes, perdón, antes de ser musulmanes, los árabes, antes del tiempo del Islam, solían festejar, en los cuales jugaban y se divertían. Entonces el profeta alayhi salatu salam dijo, Allah les ha cambiado estos 2 festejos que ustedes tienen con otros festejos que son Eid al-Adha y Eid al-Fitr, ¿no? Entonces, estos son los 2 festejos anuales de los musulmanes, ¿no? Entonces, vemos que aquí lo que el profeta alayhi salatu salam estaba incentivando con este hadith es acrecentar los sha'air del Islam, que es decir, los ritos islámicos sean lo que prevalece y la identidad del muslim, la identidad del muslim sea lo que prevalezca. Tomemos en cuenta que este hadith es narrado en Medina, ¿no? O sea, ya es después de mucho tiempo de dawa del profeta. No se da en el tiempo de Mecca, sino en el tiempo de Medina, cuando los musulmanes ya habían establecido un Estado islámico, una identidad islámica. Entonces, el profeta alayhi salatu salam también recalca este aspecto, ¿ya? Este hadith se entiende que es un tipo de abrogación a los festejos que tenían los musulmanes antes. Bien, ahora voy a tomar también este otro tercer hadith para que por favor lo vayamos manteniendo en mente cuando seguimos desarrollando. En una ocasión vino un hombre donde el profeta alayhi salatu salam y le dijo, ya Rasulallah, yo hice un neder, una promesa de degollar un camello en Buana. Buana era un lugar cerca de lo que era Yathrib, Medina, en aquel entonces. Le dijo, debo cumplir mi promesa de sacrificar el camello en este lugar, en Buana. Entonces el profeta alayhi salatu salam le hace unas preguntas específicas que de eso se saca la legislación islámica, ¿ya? Entonces dice, en ese lugar había un Eid, min ayadihim, menciona el término Eid. Dice, en ese lugar la gente antes del Islam solía tener festejos. Le dijo, no. Le dijo, en ese lugar solían adorar a algún ídolo, o sea, era un lugar de adoración de algún ídolo o una deidad que no sea Allah. Le dijo, no. Entonces, miren estos 2 puntos, ¿no? 2 puntos de que si en ese lugar se adoraba a alguien fuera de Allah. Y el segundo lugar, que sea un lugar de festejo preislámico. Entonces, cuando este hombre le dijo que no para las 2 preguntas, el profeta alayhi salatu salam le dijo, Ufi bin nadrak, anda y cumple tu promesa y cumple la promesa de degollar a esta ofrenda que tú has ofrecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Y le dice, termina el hadith, dice, y no se debe cumplir una promesa en desobediencia a Allah. Esto es un punto importante, que si uno promete algo o hace un juramento
y dice, juro por Allah que voy a hacer este pecado, voy a matar a alguien, voy a cometer una fornicación, voy a hacer algo que es muharram, algo que Allah hizo vedado, uno no debe cumplir esa promesa ni ese juramento, ¿ya? Y el hadith termina diciendo, y tampoco en lo que el siervo no tiene poder o posesión. O sea, una persona dice, voy a degollar 100 camellos y no tiene ni para comprar 1 kilo de carne, ¿no es cierto? Entonces no puede uno hacer promesas de cosas que uno no están bajo su dominio, bajo su control. Entonces, teniendo esto en cuenta, inshallah, seguimos. El hadith a lo que se refería de los dos festejos, ¿no? Era el festejo del Nairuz, ¿no? Que era un festejo preislámico donde era el festejo de un año nuevo preislámico, donde se practicaba muchísimo en Persia, en toda esa área, incluso en la India, Bangladesh, todas esas áreas. Pero resulta que con el tiempo, toda esa área abrazó el Islam, y eran zoroastras, ¿no? Los que adoraban también al fuego. Toda esa área abrazó el Islam. Sin embargo, este festejo del Nairuz persiste. Ya son más de 1400 años de esto. Sin embargo, este festejo del Nairuz prevalece, pero ya no es un festejo religioso, sino más bien es un año nuevo de lo que ellos tienen la costumbre de hacer. Bien. Vamos a ver que antes de esto, con relación a los festejos que no son islámicos, porque los festejos islámicos ahí del Fitr y del Adha, todo el mundo sabemos que eso es la sunna de Allah y su mensajero, no hay discrepancia en eso, entonces eso está claro. Entonces vamos a hablar ahora de lo que son los festejos no islámicos, ¿no? Las celebraciones no islámicas. Hay dos puntos de vista con relación a estos festejos no islámicos, ¿no? Hay dos tendencias dentro del Islam con relación a esto y toca entender la posición de un grupo y entender también la posición del otro grupo. El grupo que dice que no se debe festejar absolutamente nada que no sean los dos Eids, se basan en que es dos puntos básicos, que es un bed'ah, una innovación en la religión, y el otro punto que es un tashabbuh bil kuffar, que es imitar a los no musulmanes en sus costumbres y hábitos. ¿Ya? Para entender esta posición, nos toca analizar qué es un bed'ah. Y creo que debería dar una charla solo del bed'ah, porque es una charla, digamos, es un conocimiento bastante extenso que me tocaría dar una charla solo del bed'ah, pero básicamente para entender el concepto islámico del bed'ah, tiene que ver con la religión, y tiene que ver con el concepto de recibir recompensa por hacerlo. ¿Está claro? Entonces el bed'ah, la innovación, que es introducir algo en la religión que no estaba establecido, con la intención de que es un ritual religioso, un ritual islámico, y
que además de eso uno va a recibir un ajr, o va a recibir una recompensa por hacer ese tipo de acción, ¿ya? Y por supuesto, los famosos hadith de esto que se repiten todos los viernes en los khutbas de las mezquitas alrededor del mundo, los imams comienzan sus khutbas diciendo وخير الهدي هدي محمد, y la mejor guía es la guía de Muhammad, y lo peor, وشر الأمور محدثاتها, y lo peor de las situaciones es la innovación, y cada innovación es una perdición, y cada perdición lleva al fuego del infierno, ¿no? Entonces, a lo que se refiere en términos religiosos islámicos. Y otro famoso hadith que también dice, Man ahdatha fi amrina hadha fahuwa raddun, aquel que innova algo en nuestra religión se torna en contra suyo, y no le servirá. No es que no solo que no le servirá, sino que también se torna algo en su contra, en su balanza de acciones malas, ¿ya? Luego de esta explicación, debemos entender que algunos sabios, no todos los ulama del Islam, un grupo de ulama del Islam, consideran que todo que tiene que ver con festividades siempre tiene una connotación religiosa. ¿Está claro el concepto de que algunos sabios consideran que todo tipo de festejo o celebración tiene una connotación religiosa? Pero esto en realidad no siempre es así. No todas las celebraciones tienen una connotación religiosa, ¿ya? Y lo que se basan estos ulama es una aya del Corán que dice وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ni los judíos ni los cristianos estarán complacidos contigo, se refiere al profeta Muhammad primero y nosotros como umma, como muslimín también, no estarán complacidos con nosotros hasta que no sigamos su milla. Su milla no solo es religión, sino es un sistema de vida, ¿ya? Entonces dice, ni los judíos ni los cristianos van a aceptar de ustedes o van a aceptarles a ustedes si es que ustedes no siguen lo que ellos hacen. Y hay el otro famoso hadith, que hay muchísimos hadiths, mejor dicho, en los que el profeta, alayhi salatu salam, pone el concepto de diferenciarnos de los que no son musulmanes, de lo que se llama el mukhalafa, ser diferentes a los que no son musulmanes. Por ejemplo, el famoso hadith del ayuno del mes de Muharram, cuando entró a Medina y vio que los judíos ayunaban un día, él dijo, debemos ser diferentes a ellos y ayunar 2 días, ¿no? Ayunar 2 días, 9 y 10, o 10 y 11, ¿no? La diferenciación. O también, por ejemplo, para los hombres, dejarse la barba y cortarse el bigote, y cuando ya su barba es blanca, teñirse de henna, ¿no? De henna que no sea el color original de su barba. Si era negra su barba, su pelo negro, debe ponerse un henna café, rojo, lo que sea. Bien. Esto es basado en la diferencia con los mushrikin, los idólatras politeístas de Meca,
que se dejaban cuando ya entraban a la edad adulta una barba blanca larga. Entonces el profeta dijo, debemos diferenciarnos de ellos, ¿ya? Y el hadith que dice que llegará un tiempo, ¿no?, que los musulmanes seguirán, da a entender el profeta, que son a judíos y cristianos en todas sus acciones, hasta que incluso meterse en los huecos que se meten las lagartijas. Dijo, si ustedes ven que ellos meten en esos huecos, ustedes van a entrar atrás de ellos a seguirles en sus hábitos, se refiere. Entonces, entendemos que hay que entender, hay que hacer una diferenciación con los que no son muslimín en sus costumbres, ¿ya? Ibn Taymiyyah, que es un gran sabio del Islam, habla acerca de las celebraciones en un compendio de 2 volúmenes grandes que se llama Iqtida Sirat al-Mustaqim, seguir el camino recto, bimukhalafat Ahl al-Jahim, dice, llevando la contraria o haciendo lo diferente que hacen los habitantes del fuego del infierno, ¿ya? Entonces él tiene en este compendio, en estos volúmenes, acerca de las celebraciones. Habla acerca de las celebraciones. Tenemos que tener en cuenta que los fatawa que dio Ibn Taymiyyah y muchos grandes sabios, como Ibn al-Qayyim y todos ellos, era en un tiempo en que el Islam estaba en fortaleza. Por ejemplo, en el caso de Ibn Taymiyyah es en el año 700 Hijri, que es en Damasco, donde estaban gobernados por los mamluks o mamelucos, que eran una civilización fuerte, y los musulmanes estaban en dominio, estaban en izza, estaban en gloria, estaban en poder, y la mayoría de los habitantes eran musulmanes, un 90% musulmanes. Entonces las fatawas que daban es de acuerdo a el tiempo y el lugar donde vive la gente. Y esto también hay que entender, que no todas las fatwas se aplican en todo lado y en todos los tiempos, porque el fatwa, ¿qué es el fatwa? El fatwa no es una aya del Corán o es un hadith. El fatwa es un esfuerzo que hace un sabio del Islam para dar un veredicto. El fatwa es un veredicto. Entonces, esos veredictos van cambiando muchas veces de acuerdo al lugar y al tiempo, a la época en que están los musulmanes, porque a veces los musulmanes están en el poder y en la fuerza, y otras veces los musulmanes están en puntos de debilidad. No son los que están en el poder ni en la fuerza. Y también, por ejemplo, para los que vivimos en Occidente, no estamos gobernados por gobiernos islámicos. Bueno, en realidad ni siquiera los países islámicos se puede decir que están gobernados por sistemas islámicos, pero digamos que en muchas cosas sí se aplica la Sharia, y la mayoría de la gente, por supuesto, son musulmanas. Entonces nosotros vivimos en una situación diferente y nos toca vivir situaciones diferentes a los que viven nuestros hermanos en países islámicos, ¿ya? En lo que se refiere a la imitación a los no musulmanes, tashabbuh bil kuffar, ¿ya? Debemos entender que se refiere a lo que es el culto, la aqida, ¿no? Y lo que son las fiestas religiosas, y todo
el concepto básico que vamos a ir sacando ahora de nuestra charla informativa es que toda celebración religiosa de otras religiones es haram para nosotros festejar. Repito, toda celebración religiosa de otra religión que no sea el Islam, para nosotros como musulmanes es haram festejar. Ejemplo, Navidad. Navidad es un evento netamente religioso donde se adora y se celebra el nacimiento, supuesto nacimiento de Jesús, la paz sea con él, y es objeto de veneración, ni siquiera Jesús mismo, sino todas esas estatuas que la gente va haciendo la novena. Entonces, para nosotros como musulmanes, ese tipo de festejo es totalmente haram, es totalmente vedado, ¿ya? Porque lleva rituales, lleva un culto, ¿bien? Aquí, inshallah, hacemos una pausa y seguimos con la segunda parte, inshallah. Bien, seguimos con el concepto de que como musulmanes no debemos asemejarnos a los no musulmanes. No mukhalafa al-kuffar, mukhalafat al-kuffar. Bien, entonces hablábamos que son en cosas que tienen que ver con religión, como es el caso de la Navidad, porque eso abarca rituales y festejos, culto, ¿no? Culto, rituales. Entonces, nosotros como musulmanes ni debemos poner un árbol en nuestra casa, ni tampoco debemos incentivar un festejo de esa naturaleza. Y peor todavía, si es que una persona podría estar pensando de que va a recibir una recompensa por eso, de que va a recibir una recompensa, entonces ya se tornaría en un bedá gigante hacerlo, porque alguien puede decir, sí, pero también nosotros creemos en Jesús y Jesús nació en Navidad, entonces, ¿qué hay de malo en que uno festeje la Navidad? ¿No? Entonces ahí ya está cayendo en otro tipo de pecados más graves, ¿no? Que es simplemente festejar lo que ya dijimos que es haram. Bien. Dentro de esto, por ejemplo, de las Navidades o lo que se festeja por otros lados del mundo, como es el Día de los Muertos, que tiene un origen, que tiene un origen pagano, que es religioso. Hay una llamada. A ver, contestemos la llamada. Assalamu alaikum. Salam alaikum, hermana. Dígame. Hermana Leila, tengo una pregunta que va acorde al tema. Hoy en Dígame. día hay muchas causas, sí, hay con esto de las festividades o el modo de hacer las cosas. Por ejemplo, con esto actividad de Palestina, que es una causa especialmente para, bueno, por parte de los musulmanes, pero hay muchos también que no son musulmanes que también hacen actividades, ¿sí? Y por ende estas actividades no tienen prácticas islámicas en lo absoluto. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos yo ser parte de ellos, o sea, de esta actividad que ellos hacen? Porque por ¿Cómo más que cuál, sea hermana? una causa de Dígame un nosotros como musulmanes,
no Dígame el tienen ejemplo de las actividades. actividades. ¿Perdón? ¿Ah? Se cortó. No, no le oí. Las actividades que no son islámicas, ¿como qué, por ejemplo, hermana? Si puede poner un ejemplo. Por ejemplo, tienen prácticas de ahora de los muertos, a que Ya, ofrendas y ese tipo de cosas, ya, ¿sí? La ya, causa es buena, pero la manera no es buena y contradice totalmente nuestras tradiciones y nuestra creencia. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos ser parte de esto? ya, ya. Justamente lo que estábamos hablando, hermana, acerca de las celebraciones que son de un contexto religioso. Y esto de los muertos ya es una costumbre mezclada en América Latina, por ejemplo, las costumbres pre-cristianas con el cristianismo, y se hace esto del Día de los Muertos y eh, este tipo de ofrendas que hacen, ¿no? Entendamos, hermana, que el término ofrenda es algo que uno hace solo a Allah. Entonces uno hace ofrendas a Allah subhanahu wa ta'ala. Los sacrificios hace a Allah subhanahu wa ta'ala. Si son cosas que una ofrenda, alguien ofrenda a una deidad, a una divinidad o o alguna que tiene un rito, un culto que abarca un culto a algo o a alguien, esas cosas se tornan haram, hermanos, se tornan pecaminosas, porque el principio es que las ofrendas son únicamente para Allah. Entonces, por ejemplo, aquí en América Latina, en el Ecuador, por ejemplo, tenían las costumbres de sacrificar los gallos, ciertos gallos en ciertos tiempos como ofrenda a la madre tierra o al santo o algo de ese tipo de cosas. Eso ya no podemos comer y ya no podemos tampoco ser partes de esas celebraciones, de ese tipo de culto. O hacen una ofrenda a una imagen o tienen imágenes de, de muertos, porque hay la malinterpretación en este lado del mundo de que las personas cuando mueren se transforman en ángeles y que los ángeles ya están con Dios y que nos sirven, auzubillah, de intercesión para nosotros, los humanos que quedamos con vida en la tierra, para que nuestros muertos intercedan por nosotros ante Dios. Y eso es un shirk flagrante, ¿no? Es una idolatría flagrante. Entonces, uno debe entender el concepto del tawhid. Entonces, eso ya cae en un tipo de bid'a, de innovación en la religión, porque ya, ya es un shirk, ¿no? Ahora, usted menciona que puede ser, por ejemplo, con el objeto de recaudar fondos para los niños pobres o alguien que está, no sé, por ejemplo, nuestros hermanos en Gaza, qué sé yo. Entonces, hay que comprender que Allah acepta es tayyib y no acepta excepto lo que es tayyib, o sea, lo bueno. Allah es en esencia el bien es bueno y acepta lo que es bueno. Entonces, no podemos nosotros decir, vamos a hacer un acto de ayuda humanitaria a través de cometer un acto de una idolatría. O, por ejemplo, las personas que venden boletos para rifas para recaudar fondos para alguien que está enfermo de cáncer y es para vender entradas a una peña, a una discoteca, a un baile, a cosas que son prohibidas.
Entonces los juegos de azar, las rifas, son haram. Y lo mismo, los festejos, las fiestas, donde hay interacciones hombres y mujeres sin limitaciones, también es haram. Entonces, no, ese acto no es un acto que Allah acepta porque está manchado con shirk, está manchado con algo que no es halal, que no es permitido, ¿ya? Volviendo a, espero haber podido responder su pregunta. Si no quedó algo claro, por favor, contáctese otra vez. Volviendo a estas costumbres, hermanas y hermanos, de querer parecerse a los no muslimín, la imitación tiene que ser en algo que es único y específico de una creencia o una civilización. Pero si es algo que ya está totalmente popularizado en el mundo, por ejemplo, voy a dar el concepto de los trajes de hombre, los trajes que usan los hombres hoy en día, un terno y un pantalón, ¿ya? Esto no era una vestimenta islámica hace 100, 200 años atrás. No era una vestimenta islámica, más bien era una vestimenta más europea, con ciertos, el pantalón, las chaquetas eran un poco más largas, etcétera. No eran conceptos islámicos, ¿ya? Pero hoy en día, y cuando fueron colonizados los países islámicos, tanto por Francia como por Inglaterra, etcétera, ahí hubo fatawas de los ulama de aquel entonces de que no se deben los musulmanes vestirse con la misma ropa de los no musulmanes, porque es querer asemejarse al kufar y tener vergüenza de su din. Entonces era una fatwa de los musulmanes de aquel entonces de que eso es totalmente prohibido. Hoy en día, después de 250 años de eso, no se aplica porque es una vestimenta que todo el mundo se viste así. No, o sea, todo el mundo se viste así. Es más bien muy raro de ver a alguien que no use el traje, ¿no? Es muy raro. Entonces, como dije hace un rato, las fatawas van cambiando de acuerdo al lugar y el tiempo de la gente, ¿no? Bien, el otro punto que quiero hablar es de la intención, cuando uno quiere parecerse a otros, al rato que uno quiere festejar, poner un árbol, lo que sé yo, y quiere parecerse a la otra persona. Eso sí ya es a una cultura, por ejemplo, eso sí ya entra en una situación grave, porque es querer denigrarse a sí mismo, de ser un muslim, ¿no? Y querer parecerse a los no musulmanes. Pero si no hay esa intención y simplemente, como dije, son cosas que la gente lo hace, como vestirse los ternos que acabo de decir, entonces en eso no hay, inshallah, inconveniente alguno, ¿ya? Por ejemplo, algo de esto clásico, que quizás podemos estar de alguna forma familiarizados es la henna que se usan las mujeres para casarse, ¿ya? Con diseños y eso. Eso tiene un origen en la India, la henna tiene un origen en la India, que era una costumbre de los hindúes, ¿ya? Y era una costumbre pagana porque era para reverenciar al sol. Y por eso es que la henna tiene dibujos con sol y tienen incluso, usan el turmeric, que
se me va el nombre en español, es un tipo de ungüento que se usa en la comida, amarillo, ¿no? Para dar ese concepto del sol. Pero pasados los años, ya de esa historia, miles de años, ya una mujer que se pone henna hoy día para su matrimonio no tiene nada que ver con la costumbre original pagana, sino que ya es una costumbre de un pueblo. Lo hacen en la India, en Pakistán, en Bangladesh, en Nepal, y ya es muy arraigado, que no tiene nada que ver con una costumbre religiosa. Ya dejó de ser religiosa incluso para los mismos hindúes, ¿no? Entonces hay que ir teniendo eso en cuenta. Entonces, para resumir el concepto sobre las celebraciones, si son haram o no haram, hay que entender que hay dos ideas, dos escuelas de pensamiento, dos formas de enfocar. La una es que dice que todo lo que es originalmente su origen fue haram, ya queda como haram, y el otro concepto es lo que hoy significa eso, como este ejemplo del henna que estoy dando, o como los trajes de los hombres que estoy dando, ¿ya? Entonces, y hay que entender también que el bid'ah es algo de creencia o acción religiosa. Vuelvo a poner énfasis en este asunto de que es en cuestión religiosa y que uno cree recibir un ajr, una recompensa por ello, ¿ya? Entonces, en este contexto, caen, por ejemplo, según el Fatawa, y voy a dar con nombres y apellidos, de Sheikh Yasser Qadi, que se basa en las fatawas que dan los centros de fatwa en Estados Unidos, que tienen comunidades gigantes de musulmanes allá. Y también hay las fatawas que es de Europa, ¿no? Que son también donde hay minorías musulmanas, o sea, me refiero a minorías en el sentido, el número de musulmanes puede ser que sea grande, pero en relación a todos esos países que no son musulmanes, entonces ellos tienen una sede para dar fatawas especiales según el contexto de la gente que vive en esos países, que son diferentes en la realidad a lo que se vive en países islámicos, ¿ya? Por ejemplo, el concepto de los cumpleaños que teníamos, digo teníamos porque también yo era de esa idea de que es un bid'ah y es un haram hacerlo, festejar los cumpleaños de la gente, ¿no? Sin embargo, hay el concepto que dice Yasser Qadi con relación a esto de los cumpleaños, es que no es un festejo religioso y no es un festejo donde todo el pueblo va a festejarlo, ¿ya? Entonces es un individuo que cumple un año y se le hace una celebración al hijo que cumple 2, 3 años. Entonces hay ese concepto. El otro concepto de los ulama son los salafis, que dicen que esto no se debe festejar porque es una costumbre ajena a la costumbre islámica de los países musulmanes, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta esto. También el tashabbuh, o sea, el hecho de querer parecerme al otro. Queda totalmente claro que, por ejemplo, poner un árbol de Navidad es claramente haram, o ponerse una cruz,
o utilizar, por ejemplo, el candelabro judío, tener un candelabro judío en nuestras casas, ¿ya? O ir a la iglesia o a la sinagoga, asistir a la novena en la iglesia, se torna esto un tipo de, ya es quererse parecerse a los no musulmanes. Pero no así, por ejemplo, según lo que decía Yasser Qadi, el caso de los nuevos conversos. Los musulmanes que recién entraron al Islam y, por ejemplo, les invitan sus familias a una cena navideña. Entonces, no es lo mismo ir a la cena navideña que ir a la iglesia a la novena. Es diferente. Y si es que uno puede evitar, evite. Pero si es que uno puede ir y hacer dawa a la gente y no le queda más y recién está entrado al Islam, el año pasado entró al Islam y no sé ni cómo voy a disfrutar de la Navidad a mi familia, ¿no? Entonces, pero no vamos a decir eso lo mismo de un musulmán que ya tiene 15 o 20 años siendo musulmán. Entonces, alguien que ya tiene muchísimos años de Islam, ¿con cuál justificativo tiene para asistir a este tipo de cosas? Lo mismo va con el asunto de los colegios. Los colegios que nuestros hijos a veces quieren que sean parte de la presentación del niño Jesús y la Virgen María y la familia sagrada, no sé qué, no sé qué. Eso es un acto de culto. Entonces, no se debe participar en eso. Y para que nuestros hijos no se sientan mal con relación a eso, debemos nosotros inculcarles valores y enseñarles que no todo en la vida vamos a tener y que no todo lo que vemos es halal y no todo lo que vemos, aunque sea hermoso y lindo y con flores y luces y adornos, es algo que es bueno para nosotros. Entonces es ir formando la personalidad del niño desde que es muy temprana edad, enseñándole para que aprenda a decir no, aprenda a decir no. ¿No? Entonces, ahora, incluso no es lo mismo, por ejemplo, si uno está en un mall y ve árboles y ve cosas por el estilo, ver eso no es haram. ¿Y de dónde sacamos eso? Es de una fatwa que da el imam Ahmed bin Hanbal, que le fueron a preguntar si uno está en el bazar, o sea, como decir, en un mall hoy día, pero en ese entonces se utilizaba el término bazar, y ve uno los festejos que están haciendo por estas fechas. ¿Es haram ver eso? No, no es haram ver eso. Haram es ser parte de esa celebración que hay un culto por medio, ¿ya? Donde hay un culto por medio, ¿ya? También, por supuesto, hablando, por ejemplo, de los cumpleaños, lo que vayan a hacer en la fiesta de cumpleaños, eso es otro punto. Si es que hay alcohol, y si es que hay música, y si es que hay interacciones de hombres y mujeres, por supuesto, ya eso no es por el hecho del cumpleaños, sino por lo que se hace en el cumpleaños. ¿Estamos ahí? ¿Qué más? También, por ejemplo, de tipos de los festejos religiosos es lo que nosotros tenemos aquí en nuestra América Latina, los festejos al sol, ¿no es cierto? Hay festejos al sol, el Inti Raymi y cosas por el estilo, donde es fiesta pagana de adoración al sol. Y se hacen con culto y ese tipo de cosas. Por supuesto, uno no debe ser parte de eso. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos y hermanos, que acepten nuestro pequeño esfuerzo por aclarar esto
Y les recuerdo que todo lo que nosotros vivimos es una parte de una prueba de Allah para nosotros en nuestra fe, en nuestro comportamiento, en nuestro din. Y uno debe poner en una balanza qué voy a ganar y qué voy a perder. ¿Qué saco yo asistiendo o no asistiendo y qué voy a ganar? ¿No? Y saber que la recompensa de Allah, por supuesto, va mucho más allá, es mucho más grande y uno anhela eso, el musulmán anhela eso. Jazakumullah khair wa barakallah fikum. Espero haber podido aportar con algo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم